Su abuelo fue actor y empresario teatral malogrado. Por eso se llama Otelo. Y seguro que a él no le desagrada porque también hubiera querido ser actor y haber pasado por el Actors Studios. Sin embargo, Otelo Saraiva de Carballo ha pasado la historia, ya ha pasado la historia realmente, aunque sigue en ella, por ser el motor de la famosa revolución de los claveles que acabó con la dictadura en Portugal. Sin embargo, después de su triunfo arrasador, vino la discusión, la controversia e incluso la prisión. Pocas veces en la historia podemos contar con sus propios protagonistas narrando cómo la vivieron. Já basta para teu castigo. Otelo Saraiva de Carballo, usted es un portugués, aparte de que por todo lo que vamos a comentar más tarde, bueno, que ha pasado a la historia, para la mayor parte para bien, para algunos de sus adversarios para mal, pero es un portugués que yo estaba pensando cuando iba repasando los acontecimientos de su vida, yo iba pensando que es usted un portugués, en cierto sentido, en el sentido puramente de los datos biográficos, digo de los datos, un portugués clásico. Es un portugués fruto del imperio. Casi como sus antepasados probablemente del siglo XVI, aquellos navegantes. Es decir, tiene usted un padre funcionario de correos, una madre que viene de Goa, usted hace toda su carrera Goa, Macao, Guinea-Bissau, Mozambique, nace usted de hecho en Mozambique, en Maputo, en lo que era Lourenço Marques, ¿no? Efectivamente, estoy muy vinculado a ultramar por los motivos que he explicado. Mi padre vio frustrarse la carrera con que soñaba. Mi padre quería haber sido oficial de la Armada portuguesa. Pero cuando tenía 17 años, sufrió un golpe muy duro, que fue la pérdida de su padre, mi abuelo. Mi abuelo era un gran actor y empresario teatral que estaba de tournée artística por Angola. Sí, concretamente en Angola. Por aquí vamos a parar otra vez a Angola. Cuando murió repentinamente a causa de una congestión cerebral. En 1930. Mi padre entonces estaba estudiando el bachillerato. Tenía solo 17 años y de pronto se encontró con que era el hermano mayor de una familia con 2 hermanos más y mi abuela, su madre, y en una situación económica muy difícil.
Mi padre, cerrada ya la posibilidad de ir a la escuela naval, se vio obligado a buscar un empleo que le permitiese sostener a su familia, y es por eso por lo que acaba en Mozambique. ¿Qué sabe usted de su abuelo? Se lo pregunto porque su abuelo era empresario teatral y usted ha tenido una vocación de artista importante. Y yo diría que era mi principal vocación. Y fue el hecho de tener esa vocación para el teatro, el hecho de que me gustase tanto, lo que más tarde, cuando terminé el bachillerato, curiosamente me impidió dedicarme al teatro y me llevó a seguir la carrera militar. ¿Por qué estaba Lourenço Marques? Porque mi abuelo, cuando tenía 20 y pocos años, se fue voluntario. Mi abuelo ingresó en el ejército como voluntario, como soldado. Mi abuelo era oriundo de la región de Beira Baixa y a los 17 años se fue voluntario al ejército. Tenía 20 y tantos cuando lo destinaron a la India, a la entonces India portuguesa. Y allí ascendió a sargento y se casó con mi abuela, que había nacido en la India. Era descendiente de los antiguos navegantes portugueses. Y se casó con mi abuela. Ella tenía 19 años entonces. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa primera infancia en Lourenço Marques? De mi infancia en Mozambique, no en Lourenço Marques, sino en Mozambique, me acuerdo de ser muy niño y acompañar a mi padre, que me llevaba siempre con él. Llevaba siempre a sus hijos con él y con mi madre. Vivíamos muy unidos. En cierto momento enfermé gravemente de paludismo. Yo sufrí mucho por el paludismo de niño, porque no tomaba las pastillas de quinina que me daba mi padre. Y cuando no tenía los 6 años de edad, los médicos aconsejaron a mis padres que me evacuasen a Lisboa, donde vivían mis abuelos maternos, con el fin de que cambiase de aires y pudiera curarme adecuadamente. De lo contrario, moriría de paludismo en Mozambique. Mis padres me mandaron a Portugal y aquí, en Lisboa, empecé a ir a la escuela primaria. A los 10 años terminé mi primer curso de bachillerato, que todavía hice en Lisboa. En aquel momento mis padres habían venido a Portugal de permiso y cuando terminé mi primer curso de bachillerato me llevaron con ellos nuevamente a Mozambique. Por lo tanto, terminé haciendo la mayor parte del bachillerato en Lourenço Marques, donde mi madre y mi padre también habían estudiado. Al terminar el bachillerato en Lourenço Marques, me vine entonces, en 1955, a Lisboa, para ingresar en la que entonces se llamaba Escuela del Ejército y más tarde Academia Militar. Mi padre, cuando yo estaba terminando el bachillerato en Lourenço Marques, me preguntó: a ver, hijo, ¿tú qué quieres ser en la vida? Y yo le dije: quiero ser actor y quiero ir al Actors Studio de Nueva York. Usted había hecho teatro ya como estudiante, me parece. Leo Strasberg era el gran director del Actors Studio. Y yo había ido a encontrar en el Actors Studio a los grandes actores que después hemos visto en la pantalla: Marlon Brando, Paul Newman, Montgomery Clift, etc. Toda esa gente. Me entusiasmó ver la enorme capacidad de representación que tenían los actores que venían del Actors Studio. Y entonces mi sueño era estudiar en el Actors Studio de Nueva York. Mi padre cortó cualquier ilusión en ese sentido, precisamente por el trauma que él había sufrido a la muerte de su padre, de mi abuelo, cuando él solo tenía 17 años y vio a su vez interrumpido su sueño de ser oficial de la Armada. Por lo tanto, me negó completamente esta posibilidad. Y le diré que no estoy en absoluto arrepentido, porque me gustó pasar por la escuela del ejército y me ha gustado mucho ser oficial del ejército, sobre todo en el momento en que pude ser instructor de soldados, porque el gran interés de la vida militar es ese. Eres como un maestro que coge a los niños y les enseña a leer, y después de algunos meses ya saben leer y hacer números y escribir. Eso resulta muy gratificante para un profesor, para nosotros, los militares. En ese sentido, una carrera militar en aquella época en Portugal tenía su parte buena y su parte mala. De la parte mala vamos a hablar inmediatamente, porque es precisamente lo que le llevó a usted a ser un levantisco y un inconformista. Vamos a hablar primero de la parte buena. La parte buena, que para un militar era bueno en el sentido de que ustedes tenían un imperio y tenían muchos sitios donde practicar, donde ejercitar, tenían medio mundo
aunque no fuera Estados Unidos precisamente ni la Unión Soviética, pero tenían ustedes, pues eso, todas esas colonias que tenían ustedes entonces, ¿no? Claro, claro. Como tales colonias, parte mala, digamos, como práctica y maniobras, digamos, para un militar probablemente muy bueno, ¿no? Porque usted, de hecho, ha hecho su carrera en todas partes, ¿no? Yo he estado 3 veces destinado en África. 2 en Angola, en misión de combate, una de ellas como alférez en el 61, del 61 al 63, y la siguiente ya como capitán, mandando una compañía entre el 65 y el 67. El tercer destino fueron 3 años en Guinea, siendo todavía capitán. Pero era ya una misión distinta. Por primera vez me quedé en el cuartel general de las Fuerzas Armadas en Guinea, y mi misión terminó siendo casi fundamentalmente de relaciones públicas. De usted han dicho sus compañeros, yo no sé cómo era usted como estudiante, parece que no era el mejor estudiante de sus promociones, y sin embargo que sí tenía de toda la vida una cierta vocación de liderazgo y una cierta capacidad de liderazgo. Las dos cosas lo han dicho sus compañeros. Eso es verdad, eso es verdad. Yo, no siendo un buen estudiante, que no lo era, porque siempre suspendía las matemáticas, todos los años, todos los cursos del bachillerato. Las matemáticas me exigían un estudio permanente y yo había estado años sin estudiar matemáticas. Por eso, cuando me examinaba, lo hacía de oído. Tuve siempre enormes dificultades en algunas asignaturas, pero por otra parte, en asignaturas, curiosamente de letras, portugués, historia, inglés, francés, etc., yo tenía en algunas ocasiones unas notas estupendas. Y esto me convirtió en un estudiante que no se podía considerar mediocre ni tampoco bueno, pero que tenía cosas muy buenas en las asignaturas que estudiaba. Ahora bien, mis características personales de extroversión, de generosidad, de amistad con la gente, me convertían, casi sin quererlo yo, en un líder del grupo en que me encontraba. Hay un periodo decisivo en su vida de preparación de los grandes acontecimientos, que es el año 58, que me parece que es usted cuando se gradúa, ¿no? No, yo salí de la Academia Militar en el 59. En el 58 lo que ocurrió en Portugal, y probablemente ustedes en España lo siguieron, fueron las elecciones a la presidencia de la República, a las que se presentó como candidato de la oposición el general Humberto Delgado. Pero usted no expresaba opiniones políticas entonces y o procuraba... Hablábamos con mucha libertad. A veces incluso superiores míos de la Academia Militar me hablaban abiertamente de alguna cuestión política y yo también les hablaba con franqueza. Ellos sabían que podían contar conmigo. Si ellos no llegaron a hacerlo, pero si se hubiesen decidido en los años 60 a adoptar una postura revolucionaria, sabían que yo les seguiría, que yo estaría con ellos. Eso quiere decir que usted ya observaba, entonces en sus superiores jerárquicos ya observaba también un descontento con el régimen político. Sí, había muchos oficiales descontentos, solo que no estaban todavía maduras las condiciones para que ellos hicieran entonces lo que nosotros conseguimos hacer el 25 de abril. Tal vez no estuvieran maduras las condiciones. Por ejemplo, en 1961, cuando empieza la guerra colonial en Angola... Me está dando la impresión cuando le oigo de que con la fama de terrible que tenía la famosa policía portuguesa, la famosa PIDE y demás,
pasaba terrible, que pese a todo tampoco era tan eficaz. Eso puede deberse al hecho de que hubiese una conexión lamentablemente muy estrecha entre la policía política y las Fuerzas Armadas portuguesas durante la guerra colonial. La policía política estaba especializada en la obtención de información y recurría a todos los medios, desde la tortura hasta la muerte, para conseguir de los guerrilleros que se capturaban la información que después se enviaba a las Fuerzas Armadas, a los mandos de las agrupaciones o incluso al mando superior de la provincia ultramarina en cuestión. Por lo tanto, con la guerra colonial se produjo este fenómeno de estrechamiento de relaciones entre la policía política, encargada de obtener información, y las Fuerzas Armadas, que con esa información ejecutaban las operaciones militares. De ahí que cuando empieza a producirse el movimiento de los capitanes, en 1973, la policía política estuviese atenta pero sin intervenir, pues tampoco tenía órdenes de Marcelo Caetano, entonces presidente del Consejo de Ministros, para actuar contra nosotros. La policía política estaba observando a distancia lo que ocurría, pero las conexiones que tiene con elementos muy bien situados de las Fuerzas Armadas no les permitían irrumpir de golpe, en el sentido de empezar a detener gente y a investigar quién era cada cual en el seno del movimiento de los capitanes. Tengo entendido que usted se siente humillado, usted y sus compañeros, en el año con el ministro de Defensa, con una circular, una carta circular del ministro de Defensa. De hecho, son esos documentos, los dos decretos que se publican con una diferencia de un mes. El primero provocó inmediatamente un enorme descontento entre los capitanes porque era un decreto que afectaba a capitanes y mayores. Mayores, comandantes que decimos en España. Aquello fue una acción corporativa de protesta contra aquel primer decreto, creo que era el 409 o algo así. No, el 383. El primero que salió fue el 383 en julio del 73 y su autor era el ministro de Defensa. De ahí que los capitanes organizásemos el movimiento de los capitanes con un carácter corporativo contra el decreto publicado por el ministro de Defensa. Se produjo la protesta. El ministro de Defensa retrocedió y sacó entonces un segundo decreto que ya solo perjudicaba a los capitanes, dejando fuera a mayores y tenientes coroneles. Y fue así como nació realmente el movimiento de los capitanes, como protesta contra estos decretos. ¿Qué pasa en Caldas de Reña y qué significa para usted? Bien, la sublevación del Regimiento de Infantería 5 de Caldas de Reña tuvo como causa inmediata el cese del general Spínola de su cargo de vicejefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. El general Spínola, en enero del 74, había sido ascendido a general de 4 estrellas para que pudiese ocupar aquel cargo, concretamente el 16 de enero del 74. El general Spínola había recibido varias veces en su despacho a diferentes comisiones de oficiales milicianos. Su mismo ayudante de campo era un oficial miliciano, a los cuales beneficiaban los decretos que el año anterior habían quedado sin efecto. Esos decretos contra los que nosotros, los oficiales de carrera, luchábamos y por los que iniciamos el movimiento de los capitanes, beneficiaban a los antiguos oficiales milicianos. A estos oficiales se les había animado a ingresar en el ejército y a cumplir por lo menos un destino en África como capitanes. Cuando vieron que los decretos no se aplicaban, se organizaron ellos también, formaron su propio movimiento que tuvo el apoyo del general Spínola. Spínola los recibió y les prometió que iba a estudiar su asunto y a solucionarlo. Spínola, al regresar a Portugal, al término de 5 años como gobernador y comandante en jefe de Guinea, es como un elefante en una cacharrería. El problema del gobierno era dónde colocar a este hombre, qué hacer con él. Y se inventan el cargo de vicejefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas para ascender a Spínola a general de 4 estrellas. Y allí se queda esperando que quede vacante la presidencia de la República para poder convertirse en presidente. Sencillamente ocurría que Spínola estaba en una posición en que era difícil tocarle. Y publica el 22 de febrero del 74 el libro Portugal y el futuro,
donde aboga por la tesis completamente opuesta a la que defendía siempre la extrema derecha portuguesa y a la que se encontraba vinculado Marcelo Caetano. Esto es la tesis de la Gran Comunidad Lusíada, una especie de Commonwealth portuguesa, una confederación de estados en que se abría la posibilidad de la independencia de los estados de Guinea-Bissau, Cabo Verde, Angola, Mozambique, Santo Tomé, etc. Pero siempre vinculados y dependientes políticamente y económicamente también de Portugal. De Portugal. ¿Por qué fracasa el...? Porque no tenían ninguna posibilidad de éxito. Yo estuve involucrado a fondo en aquel 16 de marzo. El 16 de marzo, a pesar de mi presencia, se hizo sin tener en cuenta a la comisión coordinadora del movimiento de las Fuerzas Armadas, los capitanes, el MFA. Lo que más tarde se llamaría el MFA fue cogido completamente por sorpresa ese 16 de marzo. A algunos oficiales del MFA los arrastré a aquella aventura que efectivamente no podía dar resultado porque no había un plan de operaciones. No había un plan de operaciones. Es que a mí me parece imposible que estuvieran ustedes tan implicados, fueran tantos, y la PIDE no se enterara. Es verdad. ¿Cómo consiguieron mantener el secreto de esa manera? Estuvo muy bien, porque la PIDE empezó a actuar muy tarde. Cuando la PIDE, la policía política, entró en acción ya era muy tarde. Una semana después, el 24, conseguí reunir a la comisión coordinadora del MFA y les dije, ahora la única solución que nos queda es la huida hacia adelante. Otelo, de forma general, es un buen amigo, buen compañero. Es un ser humano generoso, de gran humanidad y un idealista. Como militar ha dado pruebas a lo largo de toda su vida, sobre todo en la guerra, en Guinea, y posteriormente en la preparación y en la realización de ese hermoso 25 de abril, y posteriormente como jefe del COPCOM. Por consiguiente, las pruebas como militar son pruebas claras de que estamos ante un buen militar. Como ser humano es, como ya les he dicho, realmente de una generosidad extraordinaria, de una humanidad enorme. Y a esa generosidad y a esa humanidad se debe el que en los momentos más difíciles de la revolución, ésta no se echara a perder. Al contrario de lo que la gente piensa, estando Otelo al mando del COPCOM, lo digo ahora, 25 años después, soy consciente de ello, influyó extraordinariamente en el sentido de conseguir enmarcar las aspiraciones populares y no permitir que éstas traspasaran los límites de lo que sería normal. Sin embargo, como político, Otelo no tenía una gran preparación política. Cuando nos reuníamos para realizar el 25 de abril, Otelo, yo y Vasco Lourenço, que fuimos los tres elementos de la dirección, Otelo era realmente el que tal vez tuviese una preparación política inferior. Una cosa anecdótica, ¿esas canciones fueron elegidas por algún motivo anecdótico o no? ¿Fue una casualidad? Tanto la de José Alfonso como la de... Fueron escolhidas la primera. No, la primera, y después del adiós, la terminó eligiendo el mismo locutor que la puso en el aire. Yo conocía a ese locutor de cuando estuvo destinado en Guinea. Era primer cabo del batallón de ingeniería y en cierta ocasión vino a verme porque en la sección de radiodifusión y prensa del Servicio de Asuntos Civiles y Acción Psicológica, donde yo estaba, teníamos necesidad de locutores. En esa sección de radiodifusión hacíamos locuciones, programas para las Fuerzas Armadas, programas en lenguas nativas, etc. Y él vino a ofrecerse para trabajar como locutor de la sección de radiodifusión y prensa para la parte militar. Así que yo conseguí su traslado del batallón de ingeniería al Servicio de Asuntos Civiles y Acción Psicológica. Cuando preparaba el 25 de abril, yo necesitaba a alguien que estuviese en Radio Club Portugués y tuve una entrevista con él 3 días antes del 25 de abril. 3 días antes, talvez, 2 días antes. 3 días antes do 25 de abril. Un buen susto, un buen susto.
Claro, se sorprendió muchísimo. Fue él quien eligió la canción. Yo le dije, mira, a las 11 de la noche tú sales de trabajar de Radio Clube Portugués, de donde operan las emisoras asociadas. Lo que te pido es que emitas una canción cualquiera, la más inocua, la que menos interés tenga, para que sirva de señal. Lo que me interesa es que quienes oigan esta canción sepan lo que eso quiere decir. Así que puedes poner la canción que tú quieras, te despides de los oyentes, sales de tu trabajo y dejas esa canción en el aire. Y él me dijo, pues podría ser y después del adiós de Paulo Carvalho, que ha representado a la televisión portuguesa en el Festival de Brighton ahora en marzo y que se está oyendo mucho. Bueno, pues esta está muy bien, estupendo. Paulo Carvalho, perfecto. Esta se eligió así. La otra, la de Se Afonso, quería yo que fuese la segunda señal. La señal de confirmación, comienzo de la operación y toma de objetivos. Yo quería una canción de Se Afonso porque fue siempre el mejor cantautor político por las letras de las canciones que escribía. Pero casi todas las canciones de Se Afonso estaban prohibidas por la censura y la PIDE se echaría encima de la emisora de radio que emitiese una canción de Se Afonso. De las que yo elegí, todas estaban prohibidas. Vengan 5 más, Vampiros, todas estaban prohibidas. Hasta que finalmente alguien se acordó de Grándola Vilamorena, una canción muy bonita, muy sincopada y que tenía aquella frase magnífica de «El pueblo es quien más ordena dentro de ti, oh ciudad». Podía ser la canción elegida. Grándola Vilamorena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vilamorena. Bueno, Tere, entonces yo resumo ahora esa fecha, esos 2 o 3 días y esas horas, y usted me lo comenta. 22:50 se produce la canción de Carvalho, preparativos por lo tanto, 12:20 se produce el Grándola Vilamorena, se ponen ustedes en marcha. Tengo entendido que eran unos 5.000 conspiradores, digamos, de los cuales 3.000 dedicaron ustedes a Lisboa, me parece, más o menos, ¿no? Y se produce lo que fue llamada la Revolución de la Alegría, la Revolución de los Claveles, la población sale a la calle, en fin, fue un triunfo clamoroso, esa es la verdad. Ustedes inmediatamente, me parece que Américo Tomás se refugia en Lanceiros 2 de Belén y Caetano se refugia en el cuartel de la Guardia, en la Corte de la Guardia Republicana. ¿Ustedes creían que iba a salirles tan bien? Es decir, ¿cómo fue que salió tan bien? Que se incorporaron todos, porque habría tropas defensoras del régimen, calculo yo, ¿no? ¿Cómo les salió a ustedes también? ¿Ustedes esperaban que fuera así? Hubo pequeñas cosas que fallaron, cosas que podían haber tenido mucha importancia incluso. Por ejemplo, me acuerdo de que cuando llegué al puesto de mando, Sánchez Osorio, que estaba trabajando conmigo en el puesto de mando, vino corriendo a decirme que Vítor Alves me mandaba un mensaje. Vítor Alves se había quedado en el Estado Mayor del Ejército, que había recibido del capitán del MFA del regimiento de Amadora, el regimiento de Infantería 1, y que decía que finalmente las 2 compañías que habían prometido que entrarían en acción no podrían hacerlo. Y esas 2 compañías eran precisamente las que tenían como objetivo tomar el fuerte de Caxias, que era la prisión política. Yo temía que la PIDE pudiera ejercer alguna represalia sobre los presos políticos. Y la sede de la PIDE en Lisboa, en la calle Antonio María Cardoso. Esos 2 objetivos no los tomaron las fuerzas del MFA porque a última hora el capitán del MFA de esa unidad tuvo miedo de involucrarse. Hubo otros fallos, este fue el principal.
Pero hubo otros pequeños fallos. Pero por pura falta de valor para llevarlo a cabo. Sí. Sí, yo creo que sí. Porque más tarde varios mayores y otros mandos del regimiento vinieron a verme para preguntarme qué había pasado, que por qué su regimiento no había entrado en acción. Ahí hubo un fallo del capitán del MFA. Bien. Ahora bien, la verdad es que las unidades que participaron, que fueron el 90% o más de las que estaban involucradas en la operación, desarrollaron perfectamente su misión. La cumplieron exactamente según el plan de operaciones que yo había elaborado. Yo iba siguiendo el plan de operaciones y las unidades iban actuando y tomando objetivos y posiciones perfectamente de acuerdo con el plan de operaciones establecido. Un factor fundamental para el éxito de la operación fue la sorpresa. Recuerdo que a través del servicio que García dos Santos, el oficial de transmisiones del MFA, había montado en la estación militar de Zapadores, donde estaba la escuela de telegrafistas, pudimos captar la conversación que a las 3 de la mañana se desarrollaba entre el ministro de Defensa y el ministro del Ejército. El ministro del Ejército estaba a las 3 de la mañana trabajando en su despacho en el Terreiro do Paso, preparando el discurso que unas horas después iba a pronunciar en Bella, en el Regimiento de Infantería de Bella, con ocasión de un acto con desfile que se iba a celebrar esa mañana a las 10. Y esta fue la conversación que nos llegó al puesto de mando donde yo me encontraba. El ministro, doctor Silva Cuña, decía: ¿pero está usted ahí todavía? Es muy tarde. ¿No tiene que ir a Bella? Sí, pero estoy preparando mi discurso y saldré de aquí directamente hacia Bella porque quiero tener a las tropas inmovilizadas en ese acto. Pero es que, señor ministro, he oído rumores, esto dicho por el ministro de Defensa, de que puede que se estén produciendo movimientos de tropas. ¿Ha oído usted algo de eso? ¿Tiene alguna información que me pueda dar? Y el ministro del Ejército le dice esto a las 3 de la mañana cuando ya habíamos tomado varios objetivos en Lisboa. No, nada, puede usted estar perfectamente tranquilo, no hay ningún movimiento. El país está en calma. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Fue más perfecto todavía de lo que yo pensaba, Otelo. Yo creí que es que estaban implicados todo el ejército, pero usted, o sea, viene usted a insinuarme que si no hay ese efecto sorpresa, podría haber habido una reacción de la Guardia Republicana importante. Podría haber sido, ¿sí? Si lo hubieran sabido con anticipación, la Fuerza Aérea, los paracaidistas... La Fuerza Aérea no participó en el 25 de abril. Entraron 8 oficiales de la Fuerza Aérea, pero la Fuerza Aérea como tal no intervino en la acción del 25 de abril. La Marina tampoco participó. Hubo 2 oficiales de la Marina. El que
el que se involucró fue el ejército de tierra, las fuerzas del ejército de tierra. El efecto sorpresa fue grande, la cohesión también fue muy elevada y fue un factor primordial. Fue también fundamental la confianza depositada, sobre todo en mí, por mis compañeros, lo que hizo posible que en el último momento no se produjesen abandonos. Y el día siguiente empezamos ya otro periodo que yo quiero que toquemos lo más rápidamente posible. El día siguiente, Américo, Tomás y Caetano ya se van enterando de que han perdido a Madeira, Espinola, Junta de Salvación Nacional, Costa Gómez, Vasco González, Espínola, y empieza un periodo nuevo. Empieza un periodo nuevo donde usted pasa del éxito clamoroso a una concatenación sucesiva de grandes éxitos, fracasos, ¿Por qué no hablamos un poco ahora de este periodo, no? Sí, vamos a ver, esto era... porque lo que se ve por lo que pasa a continuación es que ustedes estaban muy unidos para una cosa determinada, para acabar con aquel régimen, pero en cambio no estaban tan unidos entre ustedes en cuanto al futuro del país o lo que querían para el país. Bien, durante los 19 meses que constituyen lo que se llamó el proceso revolucionario en curso, el PREC, fui, por imposición del general Espínola, que ya por entonces realizaba provisionalmente funciones de presidente de la República, todavía no había sido elegido, quiso ascenderme a general de 4 estrellas para que asumiese las funciones de vicejefe del Estado Mayor o incluso de jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Había una lucha por el poder que empezó muy pronto entre Espínola y Costa Gómez. A Espínola le pesaba la sombra de Costa Gómez. Se daba cuenta de que, estando en la presidencia de la República, le faltaba el mando de las Fuerzas Armadas. El general Costa Gómez había vuelto a su cargo de jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas como consecuencia del 25 de abril. Espínola, con el pretexto de que los oficiales con mando de unidades no aceptaban a otro jefe que no fuese yo, tras el 25 de abril, pensó que era el momento de apartar al general Costa Gómez, de retirarle las funciones de jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, porque éstas solo aceptan a Otelo, y pensó en ascenderme a general de 4 estrellas para desempeñar esas funciones. Cuando me llamó al Palacio de Belén para decirme esto, yo me negué rotundamente. Le dije, no acepto eso. Nosotros tenemos un general de 4 estrellas que es el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Y yo no puedo aceptar eso, esto en primer lugar. En segundo lugar, y más importante, por algo que siempre habíamos dicho en el seno del movimiento de las Fuerzas Armadas. Y es que no hicimos el 25 de abril para ganar medallas, ni honores, ni privilegios, sino que lo hicimos por una causa noble. Ante esto, sintiendo la necesidad de modificar la jerarquía de las Fuerzas Armadas, Espínola, a propuesta del mayor Monge, que formaba parte de su casa militar y que era muy amigo mío, algo menos antiguo que yo, me nombró, primero, general de brigada para ejercer funciones de comandante de la región militar de Lisboa y de comandante adjunto de un cuerpo que se creó, el COPCON, Comando Operativo del Continente. ¿El COPCON o...? COPCON, que era una especie de mando conjunto y casi policía de la revolución también, ¿no? El Comando Operativo del Continente era un pequeño Estado Mayor. De hecho, ustedes habían hecho ya desde el principio, abolido tanto la PIDE como la Legión... Pero eso ya figuraba en el programa político del movimiento de las Fuerzas Armadas. La destrucción de todos los mecanismos del fascismo formaba parte textualmente del programa político del movimiento de las Fuerzas Armadas. La abolición de la censura, el regreso de los sindicatos, el hecho de que los trabajadores se pudiesen organizar en unidades sindicales, en sindicatos, en las empresas, etc. En fin, todo lo que constituía aquellos mecanismos se destruyó inmediatamente, de forma constitucional casi, con el programa político del movimiento de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa con el programa político entonces? El programa político del MFA fue objeto de una larga discusión, no con posterioridad al 25 de abril, pero sí en la madrugada del 25 al 26 de abril. Espínola quiso introducir modificaciones al programa, pero hubo una oposición muy firme por parte de mis compañeros del MFA y a la 1:30 de la mañana, finalmente, por las pantallas de televisión,
La Junta de Salvación Nacional se presentó ante el país apareciendo como presidente de la Junta el general Spínola, cuando nosotros habíamos elegido al general Costa Gómez para la presidencia de la Junta y por consiguiente para la presidencia provisional de la República. ¿Cómo es que es Spínola el que se pone en cabeza? Aquí prevaleció por una parte la cerebralidad, la inteligencia de Costa Gómez, que sabía que la coyuntura que vivíamos y que íbamos a vivir a partir del 25 de abril, eran más importantes las Fuerzas Armadas que el país, propiamente dicho. Spínola ambicionaba la presidencia de la República y ve que, estando en la presidencia provisional de la República, cuando lleguen las elecciones a la presidencia, él sería el candidato natural y lógico. Por lo tanto, por la ambición de Spínola y por la inteligencia de Costa Gómez se queda con el mando de las Fuerzas Armadas y Spínola con la presidencia, que en aquel momento valía menos que la jefatura de las Fuerzas Armadas. Usted debe empezar a desencantarse, o algo le pasa casi inmediatamente, porque en el 75 usted se va a Cuba y ya vuelve usted muy crítico. Dice usted incluso que, no sé si es al regreso de ese viaje, ya dice que el Partido Socialista es una catástrofe para Portugal. Dice usted que, no sé si es también en esa época cuando dice usted que quizá hubiera habido que ejecutar a algunas personas para que triunfase de verdad la revolución. ¿Es todo eso verdad? ¿Todo eso no es verdad? No, nada de eso es verdad. Los medios de información, en su ansia de buscar siempre el sensacionalismo, adulteran y deforman a veces lo que se dice con la mejor intención. Y efectivamente, a lo largo de todo el proceso revolucionario, incluso porque tenía poco tiempo para pensar las cosas, no tuve nunca un momento de decaimiento. Luché siempre por ideas. Lo que sí hice fue ir cambiando mi pensamiento inicial. Lo que pasa es que cuando usted se va con ese programa y se presenta a unas elecciones presidenciales, las pierde. Queda usted muy bien, queda usted el segundo, con un 17% de los votos, detrás precisamente de Ramallo Eanes. Gana Ramallo Eanes, Que es elegido presidente. Claro. ¿Cómo valora usted ese momento? ¿Por qué Ramallo Eanes y por qué usted pierde esas elecciones con ese programa? Era lógico, exactamente por lo que le estoy diciendo. Y es que la aplastante mayoría de los oficiales del MFA que había realizado el 25 de abril eran progresistas. Querían la instauración de una democracia representativa. La palabra revolución empieza a asustar incluso a mis compañeros del MFA, porque ven en ello, en ese avance de la revolución, en ese avance de las masas, la pérdida de sus propios privilegios de clase. No había, por lo tanto, propiamente revolucionarios con la perspectiva de trabajadores al poder, apropiación de los medios de producción. Pero eso es como, perdón Otero por la interrupción, es como consecuencia de su evolución, la suya personal, digo, porque usted, el 25 de abril, usted no estaba pensando en esas cosas. No estaba. No lo estaba. Yo evolucioné muy rápidamente hacia posiciones de carácter revolucionario. Pero reconozco que si las hubiese llevado adelante, la institución militar, tal como estaba organizada, en defensa de los intereses de las clases dominantes, de la burguesía, iba a perder sus privilegios. Los militares de carrera perderían lógicamente sus privilegios. Y los militares del MFA, que hicieron el 25 de abril, empiezan a asustarse con esa situación y se adhieren de forma total a los grandes partidos burgueses, al Partido Socialista, al Partido Socialdemócrata, al Centro Democrático Social, al PCP. Lógicamente, Ramallo Eanes sería apoyado en la campaña presidencial del 76 por todos esos grandes partidos. Miembro del Consejo de la Revolución de Portugal y jefe del Comando Operacional del continente. Cuba, Portugal, unidos vencerán. Tú, Fidel, y tus compañeros han dado una lección al mundo. La lucha heroica del pueblo cubano es un ejemplo magnífico para el pueblo portugués. Fuimos hermanos en la humillación, somos hermanos en el combate, seremos hermanos en la libertad. ¡Patria o muerte!
Otelo Saraiva de Carvalho empezó afirmándose como socialdemócrata después de la Revolución de los Claveles. Hace una visita a Cuba de donde vuelve claramente conquistado por los ideales de Fidel Castro y la Revolución cubana. Y se produce una radicalización a partir de ese momento, que es un comportamiento político. Como es natural y como ocurre normalmente en la historia, los acontecimientos se aceleran, cogen una velocidad superior a la que Otelo estaba preparado para soportar. Y la revolución terminó devorando a uno de sus más generosos revolucionarios. Es procesado una y otra vez, no ha parado ya desde entonces de tener procesos, juicios, prisiones, entra, sale, cárceles. Primero, después de la presidencia y después ya como cuando es acusado de ser dirigente de movimientos ya revolucionarios armados. Vamos. Fui detenido en enero del 76 con una orden de captura expedida por el general Eanes, que por aquel entonces era teniente coronel y fue ascendido a general para poder ejercer las funciones de jefe del Estado Mayor del Ejército. Es él quien da la orden de que me detengan y pasé 44 días preso en Santarém. Después, cuando me ponen en libertad, que yo no quería, porque quería continuar en la cárcel hasta que me juzgaran, me habían detenido arbitrariamente y yo dije que ahora quería ser juzgado, quería saber por qué había sido detenido. Yo quería saber por qué fui preso. Continuamos entonces con todos estos avatares que se le producen después. Estuve detenido 44 días. Fui puesto en libertad en marzo del 76 y casi inmediatamente después, en mayo, me animan a participar en las elecciones presidenciales como candidato de una izquierda que no era la izquierda del Partido Socialista ni la izquierda del Partido Comunista. No era tampoco una extrema izquierda. La extrema izquierda apoyaría a Ramallo Eanes, los maoístas, el MRPP y otros pequeños grupos de extrema izquierda apoyarían a Ramallo Eanes. Se trataba más bien de una izquierda que yo denomino izquierda revolucionaria, que se componía de una serie de pequeños partidos que, entre todos ellos, había conseguido colocar un diputado en la Asamblea de la República. Cuando yo anuncio en el 84, 83 u 84, más bien 83, que en las próximas elecciones, que se celebrarían en el 85-86, me iba a presentar nuevamente como candidato presidencial y que un frente electoral que yo había creado para las elecciones del 80, en las que no había podido participar, se va a presentar también, transformado ya en partido, a las elecciones del 84-85, es cuando me tocaría sufrir lo peor que me ha ocurrido desde el 25 de abril. Me meten en la cárcel durante 5 años. Y el responsable de aquello, en aquel momento, en el 84, fue la dirección del Partido Comunista Portugués. No me queda ninguna duda, por las investigaciones que luego he ido haciendo, de que fue la dirección del Partido Comunista Portugués que, para evitar un nuevo desastre electoral, como le había ocurrido a su partido en el año 76, consiguió urdir con éxito una forma de impedir la participación de la Fuerza de Unidad Popular, la FUP, que era el partido que yo había creado en 1980, e impedir así también mi presencia en las elecciones a la presidencia de la República que se iban a celebrar en el 86. Había habido atentados y 12 muertos y demás. Sí. Se hicieron atentados con bombas. ¿Usted negó siempre cualquier participación? Sí, lo sigo negando. Nunca tuve nada que ver con ninguna acción desencadenada por el FP25. Ni atentados con bombas, ni homicidios, ni atracos a bancos. Nadie me llamó nunca para nada de esto, ni nadie me pidió nunca mi opinión, nada. Llegó usted incluso hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y todo, pero le llegaron a condenar a usted a 15 años y después a 18 todavía, ¿no? En 1996, 12 años después, Mario Soares, antes de abandonar la presidencia de la República y considerando que era un desprestigio para la justicia portuguesa lo que estaba ocurriendo, escribió una carta al presidente de la Asamblea de la República en el sentido de que, dado que él no tenía competencia para hacerlo, que la Asamblea de la República promulgase una amnistía que zanjase de una vez por todas ese asunto. El teniente coronel portugués Otelo Saraiva de Carvalho, puesto en libertad esta madrugada, ha declarado que seguirá participando en la vida política de su país, pero al margen de los partidos. El que fuera cabeza visible de la Revolución de los Claveles ha señalado que su liberación había puesto fin a una injusticia.
Otelo Saraiva de Carvalho llegaba esta madrugada a su casa tras haber permanecido en prisión preventiva 5 años, 2 más de los previstos por la ley. El Tribunal Supremo recomendó su liberación tras recoger una sentencia del Constitucional según la cual se habían cometido irregularidades en el juicio contra el teniente coronel, en el que fue condenado a 15 años de cárcel, y otras 28 personas por su relación con el grupo terrorista Fuerzas Populares 25 de Abril. Otelo, con tanto hablar de política y de revolución, que era lo lógico además, pero no hemos hablado nada que mientras tanto usted se casó, ha tenido un hijo y una hija. ¿Cómo han llevado la mujer, los hijos, este trasiego? Lo han llevado con mucha inquietud, sobre todo estos 5 últimos años en que estuve encarcelado. Lo vivieron con mucha preocupación. Yo me casé en 1960, llevo 38 años casado. Con 5 años de novio son 43 y en este momento tengo 62 años. Tengo una hija que tiene casi 38 años de edad, un hijo que cumplirá 34. Y se nos murió una niña con 7 años en Guinea, cuando estaba destinado allí. Murió de paludismo cerebral con síntomas de meningitis. Fue un momento muy duro en nuestras vidas, como es lógico. Lo superamos. Me gusta recordar siempre las historias que me contaba. Por ejemplo, de cosas que ocurrían cuando estaban en combate en Angola. Recuerdo algunas escenas. Las dificultades que él me contaba que pasaban cuando decía que estaba preso en Angola. Y recuerdo todas las cosas que voy oyendo aquí y allá sobre el 25 de abril, sobre su vida. He entrado ya en la situación de jubilado por alcanzar el límite de edad, pero sigo luchando por una cosa. Y es que en mi carrera militar, para la que yo no tenía ninguna vocación, según decía el capitán Melo Gidio, he desempeñado todos los empleos militares, desde aspirante a oficial hasta general, a excepción de coronel. Yo no le veo a los 62 años retirado del todo. No es demasiado joven para eso, no lo veo yo. Y a preguntarle, y ahora, cuando vuelve la vista atrás, ahora, aparte de la revolución, aparte del momento histórico importantísimo, los momentos históricos importantísimos que usted ha vivido, desde el punto de vista humano, ¿cómo se siente con respecto a sus camaradas de entonces, sus amigos? ¿Ha perdido muchos? ¿Ha ganado muchos? ¿Cuál es la situación? No, aunque lamentablemente la orden propiamente dicha tuviese que ser necesariamente firmada por mí, yo nunca promoví la detención de ningún compañero. Incluso aunque estuvieran en posiciones contrarias a la mía. Hubo, durante el proceso revolucionario, por lo menos 2 grandes intentonas de invertir la situación. Una con Spínola, todavía en la presidencia, que fue la del 28 de septiembre de 1974. La otra ocasión fue el 11 de marzo de 1975, también con Spínola, cuando ya no era presidente, pero conspiraba en países extranjeros para intentar derribar el régimen. En países extranjeros no, todavía estaba aquí. Después del 11 de marzo es cuando él busca apoyos en países extranjeros para intentar derrocar al régimen portugués. Nunca, por mi iniciativa, mandé detener a nadie. Mis compañeros eran detenidos por una orden firmada por mí, pues yo era la única entidad que tenía autorización del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para hacerlo. Pero los detenidos figuraban en listas de detenciones que elaboraban las asambleas del MFA. Yo nunca mandé detener directamente a nadie. Las personas detenidas mediante órdenes firmadas por mí me venían siempre indicadas para su detención por el gabinete del primer ministro o por la asamblea del MFA o por otras entidades como la ayuda a la salvación nacional, etc. En eso tengo la conciencia tranquila. Finalmente, Otelo, ¿qué le dicen sus compatriotas, los portugueses, cuando usted sale a la calle todavía ahora? ¿Le siguen preguntando mucho? ¿Le siguen...? Recibo diariamente, y esto es lo más gratificante, las mayores demostraciones de afecto y de cariño por parte de gente anónima que me ve en cualquier sitio público. Cuando me dirijo a alguien para preguntarle algo, en la calle tal, por ejemplo, me dice: ¡hombre! Pero es usted Otelo Saraiva de Carvalho, déjeme darle un abrazo. Otelo Saraiva de Carvalho,
yo supongo que algún actor de los que provienen del Actor Studio, Paul Newman o Marlon Brando o quien sea, si algún día el Otelo Salada de Caballo en el cine precisamente que hubiera gustado, le hubiera querido hacer usted. Muchas gracias. Obrigado. Obrigado. Obrigado também para vocês. Que Deus